Habla con cualquiera y gana respeto al instante. Introducción. La mayoría de las personas cree que su problema es que no sabe qué decir. Que le faltan palabras, ideas interesantes o frases inteligentes. Piensan que, si tuvieran un mejor vocabulario o respuestas más rápidas, todo cambiaría. Pero después de años observando conversaciones reales, en reuniones, entrevistas, citas, negociaciones, eventos sociales y momentos cotidianos, he llegado a una conclusión muy clara: hablar nunca fue el verdadero problema. El verdadero problema es lo que pasa dentro de ti justo antes y mientras hablas. Hay una tensión interna que aparece sin pedir permiso. Un pequeño nudo en el estómago. Una aceleración en la voz. Una sensación de estar siendo evaluado. Y en ese momento ya no estás presente, estás defendiéndote. Tus palabras salen, pero no pesan. Dices cosas correctas, pero no transmiten seguridad. No porque estés equivocado, sino porque no estás cómodo ocupando tu espacio. Y las personas, aunque no sepan explicarlo, lo perciben de inmediato. El respeto funciona de una forma incómodamente honesta. No responde tanto a lo que dices como a cómo te sostienes mientras lo dices. Puedes tener razón, puedes tener experiencia, puedes incluso tener autoridad formal, pero si por dentro dudas de ti mismo, el mensaje llega debilitado. El cerebro humano está diseñado para detectar incongruencias. Si tu cuerpo, tu tono y tu energía no coinciden con tus palabras, el otro lo nota antes de escucharte con atención. Por eso hay personas que dicen poco y aún así generan respeto, y otras que hablan mucho y pasan desapercibidas. Tal vez te pasó que entraste a una conversación con buenas intenciones y saliste sintiéndote pequeño. Tal vez te interrumpieron y no supiste cómo retomar la palabra. O dijiste que sí cuando querías decir que no, o explicaste de más algo simple, como si necesitaras justificar tu derecho a hablar. Estos momentos no son fallas aisladas, son señales de una relación interna que necesita ajuste. No se trata de convertirte en alguien más, sino de dejar de pelear contigo mismo cada vez que te expresas. Desde pequeños aprendemos, muchas veces sin darnos cuenta, que hablar tiene consecuencias. Que decir lo que pensamos puede incomodar. Que equivocarse frente a otros duele. Que es más seguro callar, suavizar, adaptarse. Así se forma un hábito silencioso, el de reducirnos. No porque no tengamos valor, sino porque queremos evitar el rechazo. El problema es que ese mecanismo, que alguna vez fue protección, en la vida adulta se convierte en un freno. Nos hace dudar incluso cuando sabemos que tenemos algo válido que aportar. Este libro no está aquí para enseñarte a impresionar a nadie. No necesitas trucos ni máscaras. Tampoco necesitas volverte extrovertido si no lo eres. La verdadera seguridad no se trata de hablar más fuerte ni de dominar conversaciones. Se trata de sentirte estable mientras hablas. De no traicionarte con cada frase. De poder sostener una pausa sin ansiedad. De expresar una opinión sin pedir disculpas por existir. Eso es lo que genera respeto real, coherencia interna. Cuando te sientes cómodo contigo mismo, algo cambia sin esfuerzo. Tu postura se vuelve más natural. Tu voz encuentra un ritmo más lento. Dejas de llenar silencios innecesarios. Escuchas mejor. Y, curiosamente, las personas empiezan a escucharte más también. No porque estés haciendo algo especial, sino porque dejaste de hacer lo que te quitaba fuerza. El respeto no aparece cuando actúas seguro, aparece cuando dejas de actuar en contra de ti. Hablar con cualquiera no significa tener conversaciones brillantes todo el tiempo. Significa poder estar presente sin tensión, incluso en situaciones incómodas. Significa poder decir no estoy de acuerdo sin agresividad. Significa no encogerte cuando alguien te mira a los ojos. Significa no acelerar tu voz cuando sientes que estás siendo juzgado. Estas habilidades no nacen del intelecto, nacen de una relación más tranquila con uno mismo. A lo largo de este libro vamos a trabajar desde lo esencial hacia lo visible. Primero, entenderás qué ocurre internamente cuando te sientes inseguro al hablar y cómo empezar a desactivar ese diálogo interno que te sabotea. Luego, aprenderás a usar tu cuerpo y tu voz como aliados, no como delatores de tu nerviosismo.
Finalmente, veremos cómo comunicarte con claridad, firmeza y naturalidad en distintos contextos sin perder tu autenticidad. No encontrarás aquí promesas rápidas ni fórmulas milagrosas. Ganar respeto es un proceso humano, no un truco. Requiere atención, práctica y honestidad. Pero también es profundamente liberador. Porque cuando aprendes a expresarte sin miedo, no solo cambia la forma en que los demás te tratan, cambia la forma en que te tratas tú. Empiezas a confiar más en tus palabras. A elegir mejor tus silencios. A sentir que no necesitas demostrar nada para merecer espacio. Este libro es para quienes están cansados de sentirse invisibles cuando hablan. Para quienes saben que tienen algo valioso, pero no logran transmitirlo con la fuerza que sienten por dentro. Para quienes quieren mejorar su comunicación sin perder su esencia. Y también para quienes ya hablan en público, lideran o crean contenido, pero sienten que algo todavía no termina de encajar en su presencia. Quiero que lo leas con calma. Que observes tus reacciones. Que pruebes, falles, ajustes. No se trata de convertir cada conversación en un examen, sino de desarrollar una forma más amable y firme de estar en el mundo. Hablar es solo el vehículo. Lo importante es desde donde hablas. Cuando eso se alinea, el respeto deja de ser una preocupación constante y se convierte en una consecuencia natural. Si alguna vez pensaste que no eras bueno comunicándote, no lo tomes como una verdad definitiva. Es solo una historia que aprendiste a repetir. A partir de aquí, vamos a construir una experiencia distinta. Una en la que puedas hablar con cualquiera sin sentirte menos. Una en la que tus palabras reflejen quién eres, no tus miedos. Porque hablar nunca fue el problema. El problema era cómo te sentías cuando hablabas. Y eso, por fin, puede cambiar. Capítulo 1. El respeto no se pide, se percibe en segundos. Hay algo incómodo que casi nadie dice en voz alta: el respeto no es justo. No se reparte de manera equitativa ni se otorga solo por buenas intenciones. Dos personas pueden decir exactamente lo mismo y provocar reacciones completamente distintas. A una la escuchan, la consideran, la recuerdan. A la otra la interrumpen, la cuestionan o simplemente la ignoran. No porque una valga más que la otra, sino porque el respeto no funciona como una recompensa moral. Funciona como una percepción instantánea. El cerebro humano toma atajos todo el tiempo. No analiza profundamente a cada persona que conoce, porque sería demasiado costoso. En lugar de eso, decide rápido. Evalúa señales básicas y saca conclusiones provisionales que luego ajusta, o no. En los primeros segundos de una interacción, el cerebro del otro está respondiendo preguntas silenciosas: esta persona está cómoda consigo misma, sabe ocupar su espacio, parece coherente, transmite calma o tensión. Antes de que termines tu primera frase, esas respuestas ya empezaron a formarse. Y ahí nace el respeto, o la ausencia de él. Esto puede resultar frustrante si creciste creyendo que el respeto se gana demostrando, explicando o esforzándote más. Tal vez te dijeron que, si eras educado, amable y correcto, los demás te tratarían bien. Y aunque esas cualidades importan, no son suficientes. De hecho, muchas personas educadas y amables terminan siendo poco respetadas porque confunden respeto con agradar. El respeto no surge cuando intentas caer bien, surge cuando transmites estabilidad. Y estabilidad no es rigidez ni frialdad, es una sensación de solidez interna que los demás perciben sin que tú digas una sola palabra. Piensa en alguien que hayas conocido recientemente y que, sin saber por qué, te dio una buena impresión desde el inicio. No hizo nada espectacular. Tal vez habló poco. Tal vez incluso estaba nervioso. Pero había algo en su forma de estar que te hizo tomarlo en serio. Ahora piensa en lo contrario: alguien que parecía esforzarse demasiado, que hablaba rápido, que explicaba de más, que se reía nerviosamente. Probablemente no lo despreciaste, pero tampoco lo respetaste del todo. Esa diferencia no se construyó con argumentos, se construyó con señales. El respeto no es un sentimiento que el otro decide conscientemente. Es una respuesta automática. Y eso cambia por completo el enfoque.
Porque si crees que el respeto depende de convencer, discutir o demostrar valor, vas a luchar en el terreno equivocado. El verdadero trabajo ocurre antes de abrir la boca. O mejor dicho, ocurre en paralelo, en cómo te sostienes mientras hablas. Una de las ideas más dañinas sobre la comunicación es que hay que ganarse el derecho a hablar. Como si primero tuvieras que probar algo para merecer atención. Esa creencia te coloca automáticamente en una posición inferior. Cuando hablas desde ahí, tu cuerpo se encoge, tu voz se acelera, tus frases se llenan de justificaciones. No lo haces a propósito, es una respuesta natural a sentirte evaluado. El problema es que ese estado interno comunica inseguridad incluso cuando tus palabras son acertadas. Las personas respetadas no son las que nunca dudan. Son las que no se disculpan por dudar. No se explican de más cuando se equivocan. No sienten la necesidad de llenar cada silencio. Entienden, aunque sea de forma intuitiva, que el respeto no se pide ni se mendiga. Se permite. Y permitirlo empieza por permitirte estar ahí sin sentir culpa. Hay una diferencia enorme entre querer respeto y necesitar respeto. Cuando lo necesitas, lo persigues. Te adaptas demasiado. Mides cada palabra. Intentas anticipar la reacción del otro. Cuando solo lo quieres, pero no lo necesitas para sentirte válido, te relajas. Y esa relajación es paradójicamente lo que más respeto genera. No porque te vuelvas distante, sino porque dejas de actuar desde la carencia. El respeto se percibe en segundos porque el cerebro humano confía más en señales no verbales que en palabras. Esto no es teoría académica, es experiencia cotidiana. Todos hemos sentido desconfianza hacia alguien que decía lo correcto pero no nos transmitía tranquilidad. Y también hemos confiado en personas que no tenían todas las respuestas, pero parecían sinceras y firmes. El cuerpo no miente con facilidad. La voz tampoco. Ambos revelan si estás cómodo o no con tu propio mensaje. Uno de los mayores errores es creer que el respeto se impone levantando la voz, endureciendo el gesto o adoptando una postura dominante. Eso no genera respeto, genera sumisión temporal o rechazo silencioso. El respeto auténtico no nace del miedo, nace de la claridad. De sentir que la otra persona sabe quién es y no está peleando internamente mientras habla. Cuando alguien está en guerra consigo mismo, se nota. Cuando alguien está en paz, también. Tal vez te preguntes si esto significa que tienes que sentirte seguro todo el tiempo antes de hablar. La respuesta es no. Esperar a sentirte completamente seguro es una trampa. Nadie se siente así siempre. La clave no es eliminar la inseguridad, sino no dejar que dirija tu comportamiento. Puedes estar nervioso y aún así hablar con respeto. Puedes dudar y aún así mantener tu espacio. La diferencia está en no esconder esos estados ni exagerarlos. Está en no disculparte por sentir lo que sientes. Cuando alguien dice perdón si estoy equivocado, pero antes de expresar una idea, ya está debilitando su mensaje. No porque la idea sea mala, sino porque la persona se está retirando emocionalmente antes de entrar. El respeto se erosiona cuando tú mismo te quitas valor preventivamente. No es humildad, es desconfianza en uno mismo. Y el cerebro del otro lo capta como una señal de alerta. El respeto también se pierde cuando explicas demasiado. Cuando das más contexto del necesario. Cuando justificas cada decisión. Esto suele venir del miedo a ser malinterpretado o juzgado. Pero el efecto es el contrario, cuanto más te explicas, más dudas pareces tener. Las personas seguras no necesitan convencer a cada paso. Exponen su punto y dejan espacio para la respuesta. Confían en que su mensaje puede sostenerse por sí solo. Es importante entender que el respeto no significa que todos estén de acuerdo contigo o que siempre te traten con amabilidad. Significa que te toman en serio. Que consideran tus palabras. Que no te reducen. Que no sienten que pueden pasarte por encima sin consecuencias. Y eso se construye, en gran parte, con límites claros, incluso en conversaciones simples. Decir no sin justificarte demasiado. Decir no estoy de acuerdo sin atacar. Guardar silencio cuando no tienes nada que añadir sin sentirte incómodo.
El silencio es una de las herramientas más poderosas para generar respeto y una de las más difíciles de usar. Muchas personas hablan para llenar el vacío, no para comunicar algo. Ese impulso nace de la ansiedad. El silencio, cuando no está cargado de nerviosismo, transmite seguridad. Transmite que no tienes prisa por agradar. Que estás presente. Que eliges tus palabras. Y elegir siempre genera más respeto que reaccionar. Otra idea clave es que el respeto no depende solo de cómo te comportas en situaciones importantes. Se construye en lo cotidiano. En cómo entras a una habitación. En cómo saludas. En cómo escuchas. En cómo respondes cuando alguien te contradice. Las personas observan patrones, aunque no lo sepan conscientemente. Si siempre cedes, si siempre te adaptas, si siempre te ríes para suavizar, ese patrón se fija. Y luego, cuando quieras ser firme, te costará más porque ya te perciben desde otro lugar. Esto no significa volverte rígido ni defensivo. Significa ser consistente. No decir una cosa con palabras y otra con el cuerpo. No aparentar calma mientras por dentro estás apurado por terminar la conversación. La coherencia es uno de los pilares del respeto. Cuando lo que dices y lo que transmites coinciden, el otro se relaja. Y cuando el otro se relaja, te escucha. Hay personas que confunden respeto con control. Creen que ser respetado es tener la última palabra. Pero el verdadero respeto no necesita dominar la conversación. De hecho, muchas veces se expresa escuchando más de lo que se habla. Escuchar de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro habla, es una señal de seguridad enorme. Solo quien no se siente amenazado puede escuchar con atención. También es importante desmontar la idea de que el respeto depende de la jerarquía. Aunque los roles influyen, no lo determinan todo. Todos hemos visto líderes poco respetados y personas sin cargos formales que generan autoridad natural. La diferencia está en cómo se posicionan emocionalmente. Un título puede abrir una puerta, pero el respeto se mantiene por cómo cruzas esa puerta. Cuando empiezas a entender que el respeto se percibe en segundos, cambia tu enfoque por completo. Dejas de obsesionarte con tener la frase perfecta y empiezas a prestar atención a tu estado interno. Te preguntas, ¿estoy presente o estoy intentando quedar bien? ¿Estoy escuchando o estoy esperando mi turno? ¿Estoy hablando desde la calma o desde la urgencia? Estas preguntas, aunque simples, transforman tu forma de comunicarte. Este capítulo no busca que salgas a imponer respeto mañana por la mañana. Busca que empieces a observarte con honestidad. Que notes cuando te reduces. Cuando te explicas de más. Cuando aceleras. Cuando sonríes para evitar tensión. No para juzgarte, sino para entenderte. El respeto empieza por ahí. Por dejar de pelear contigo mismo cada vez que abres la boca. A medida que avances en este libro, irás desarrollando una relación distinta con tu voz, con tu cuerpo y con el espacio que ocupas. No será instantáneo, pero será real. Y notarás algo interesante, cuanto menos intentes ganar respeto, más aparecerá. Porque el respeto no se persigue. Se permite. Se percibe. Y empieza en segundos, sí, pero se sostiene con cada interacción consciente que tengas a partir de ahora. Si hay una idea que quiero que te lleves de este capítulo es esta: no necesitas demostrar tu valor para merecer respeto. Tu valor no está en discusión. Lo único que necesitas aprender es a no esconderlo cuando hablas. Cuando haces eso, cuando te sostienes con calma y coherencia, el respeto deja de ser un problema que resolver y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. Capítulo 2. La raíz de la inseguridad al hablar y cómo desactivarla. La inseguridad al hablar no aparece de la nada. No es un defecto de fábrica ni una señal de que te falte carácter. Tampoco es timidez pura ni falta de habilidades sociales, aunque muchas personas lo interpretan así. La inseguridad al hablar es, en realidad, una respuesta aprendida. Una reacción automática que se activa cuando tu mente percibe riesgo. Y lo más importante es esto: ese riesgo casi nunca es real, pero tu cuerpo no lo sabe. Cada vez que vas a hablar frente a otros, tu cerebro hace una evaluación silenciosa.
No analiza datos objetivos, analiza amenazas emocionales. ¿Puedo quedar mal? ¿Puedo equivocarme? ¿Pueden juzgarme? ¿Puedo perder estatus? ¿Puedo quedar excluido? Estas preguntas no suelen aparecer como pensamientos claros, aparecen como sensaciones físicas, tensión en el pecho, respiración corta, rigidez en el cuello, necesidad de hablar rápido o de callar. La inseguridad no es una idea, es un estado corporal. El problema es que la mayoría de las personas intenta resolver esta inseguridad desde el lugar equivocado. Creen que necesitan más confianza, más autoestima, más preparación, más práctica frente al espejo. Y aunque todo eso puede ayudar superficialmente, no toca la raíz. Es como intentar apagar una alarma tapando el sonido sin desconectar el sensor. La alarma seguirá activándose porque la causa sigue ahí. La raíz de la inseguridad al hablar está en la relación que tienes con el juicio externo. No con el juicio real, sino con el juicio anticipado. No es que los demás te estén evaluando todo el tiempo, es que tú actúas como si lo estuvieran. Vives cada interacción como una pequeña prueba, como si tu valor estuviera en juego cada vez que abres la boca. Y cuando algo está en juego, el cuerpo entra en modo defensa. Este patrón suele formarse muy temprano. A veces en la infancia, cuando una opinión fue ridiculizada, ignorada o corregida con dureza. A veces en la adolescencia, cuando encajar se volvió más importante que expresarse. A veces en la adultez, después de una experiencia humillante o una serie de rechazos sutiles. No importa tanto cuando empezó, importa que se volvió automático. Ya no recuerdas el origen, solo conoces el efecto. Con el tiempo, el cerebro aprende una asociación peligrosa, hablar equivale a exponerse. Y exponerse equivale a peligro. Así que intenta protegerte. ¿Cómo? Haciéndote dudar, haciéndote callar, haciéndote suavizar lo que dices, haciéndote explicar de más, haciéndote reír para quitar peso a tus palabras. Desde afuera parece inseguridad. Desde adentro es supervivencia. Aquí hay algo clave que debes entender para dejar de pelear contigo mismo, tu inseguridad no es tu enemiga. Es una parte de ti que intenta cuidarte, aunque lo haga de forma torpe y desactualizada. El problema no es que aparezca, el problema es que le entregas el control. Cada vez que obedeces ese impulso sin cuestionarlo, refuerzas el patrón. Cada vez que lo reconoces y aún así eliges expresarte con calma, lo debilitas. Muchas personas creen que la gente segura no siente este tipo de tensión. Eso es falso. La diferencia es que no la interpretan como una señal para retirarse. No hacen de esa sensación una orden. La sienten y siguen presentes. No intentan eliminarla, no la dramatizan. La dejan estar. Y eso cambia todo. Uno de los errores más comunes es confundir inseguridad con incapacidad. Pensar que, si te sientes nervioso al hablar, es porque no eres bueno comunicándote. En realidad, suele ser al revés. Las personas más conscientes, más reflexivas, más sensibles al contexto suelen experimentar más tensión interna porque perciben más matices. El problema no es sentir, es no saber qué hacer con lo que sientes. La inseguridad se vuelve problemática cuando empieza a dictar tu comportamiento. Cuando decides no hablar aunque tengas algo valioso. Cuando cambias tu opinión para evitar fricción. Cuando te adelantas a pedir perdón. Cuando te explicas de más para que nadie se moleste. Cuando sonríes para suavizar un límite. En ese punto, ya no estás comunicándote, estás gestionando ansiedad. Hay una diferencia enorme entre comunicarte para conectar y comunicarte para protegerte. En el segundo caso, tu atención no está en el mensaje ni en la otra persona, está en ti mismo. Estás monitoreando constantemente cómo te ves, cómo suenas, qué efecto estás causando. Ese exceso de autoobservación te saca del presente. Y cuando no estás presente, el otro lo siente. No sabe por qué, pero percibe desconexión. Para desactivar la raíz de la inseguridad, no necesitas eliminar el miedo al juicio. Necesitas cambiar tu relación con él. Entender que no puedes controlar lo que los demás piensan, pero sí puedes controlar cómo respondes a esa posibilidad. El juicio existe, siempre existirá.
Algunas personas te juzgarán bien, otras mal, otras no pensarán en ti más de 2 segundos. Basar tu forma de hablar en evitar el juicio es una batalla perdida desde el inicio. Cuando aceptas esto de verdad, no de forma intelectual sino emocional, ocurre un cambio importante. Dejas de hablar para gustar y empiezas a hablar para expresarte. Eso no te vuelve brusco ni egoísta, te vuelve claro. Y la claridad es una de las formas más sólidas de respeto. Otra raíz profunda de la inseguridad al hablar es la confusión entre valor personal y desempeño. Muchas personas sienten que, si hablan mal, ellas son menos. Si se equivocan, ellas fallan. Si no saben qué decir, algo está mal con ellas. Esta fusión es devastadora. Porque convierte cada conversación en una evaluación de identidad. No estás expresando una idea, estás exponiendo tu valor como persona. Separar quién eres de lo que dices es un paso fundamental. Puedes decir algo torpe y seguir siendo valioso. Puedes quedarte en blanco y seguir siendo digno. Puedes equivocarte y seguir teniendo derecho a hablar. Mientras no integres esto, cada interacción tendrá una carga excesiva. Y esa carga se filtra en tu voz, en tu cuerpo, en tu mirada. La seguridad real no nace de pensar soy increíble, nace de pensar aunque me equivoque, puedo sostenerlo. No es grandiosidad, es resiliencia. Saber que puedes atravesar momentos incómodos sin derrumbarte. Que puedes recibir una mirada rara, una interrupción, una discrepancia, y seguir ahí. Esa confianza es silenciosa, pero se siente con fuerza. Muchas personas buscan eliminar la inseguridad practicando frases, discursos, guiones. Y aunque esto puede ayudar en contextos específicos, no resuelve el problema de fondo. Porque la inseguridad no se activa por no saber qué decir, se activa por sentir que no deberías decirlo. Puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si por dentro sientes que estás invadiendo, tu cuerpo lo va a reflejar. Aquí entra un concepto clave, permiso interno. Las personas seguras se dan permiso para hablar. No esperan validación previa. No necesitan que el ambiente sea perfecto. No necesitan sentir certeza absoluta. Se dan permiso para ocupar espacio incluso con dudas. Ese permiso no se pide afuera, se construye adentro. ¿Cómo se construye? Primero, dejando de castigarte por sentir inseguridad. Cada vez que te criticas por ponerte nervioso, refuerzas la idea de que algo anda mal contigo. En cambio, cuando reconoces la sensación y aún así eliges actuar con calma, estás enseñándole a tu sistema nervioso que no hay peligro real. La repetición de esta experiencia es lo que reprograma la respuesta. También es importante revisar las historias que te cuentas sobre ti mismo. Frases como yo no soy bueno hablando, siempre me pongo nervioso, no soy carismático parecen inocentes, pero son órdenes internas. Tu cuerpo las escucha y actúa en consecuencia. No se trata de repetir afirmaciones positivas vacías, se trata de dejar de reforzar narrativas que te limitan. Observa esto, cuando alguien dice yo soy así, suele estar describiendo un hábito, no una identidad. Y los hábitos se pueden cambiar. La inseguridad al hablar es un hábito emocional. Se activa, se expresa y se refuerza con la repetición. Y como todo hábito, se puede debilitar con práctica consciente. No con fuerza bruta, sino con presencia. La presencia es el antídoto más poderoso contra la inseguridad. Estar realmente ahí, escuchando, respirando, sintiendo el cuerpo. Cuando estás presente, no estás imaginando escenarios futuros ni repasando errores pasados. Estás en el ahora. Y en el ahora, casi nunca hay una amenaza real. Hay una conversación. Nada más. Un ejercicio simple pero profundo es notar cuando tu atención se va hacia adentro de forma excesiva. Cuando empiezas a pensar cómo me ven, ¿estoy hablando bien? ¿Qué digo ahora? En ese momento, suavemente, vuelve tu atención al otro. A su tono, a sus palabras, a su expresión. No para analizar, sino para estar. Esa transferencia de atención reduce automáticamente la ansiedad porque saca el foco del yo. La inseguridad también se alimenta de la prisa. Hablar rápido es una forma de huir. Como si quisieras terminar antes de que algo salga mal.
Pero esa prisa comunica nerviosismo. Aprender a hablar más despacio no es solo una técnica vocal, es una declaración interna: no hay apuro, puedo estar aquí. Al principio se sentirá incómodo. Ese silencio entre frases puede parecer eterno. Pero ese silencio es el espacio donde nace la autoridad. Otra fuente profunda de inseguridad es el miedo al conflicto. Muchas personas asocian expresar una opinión firme con generar rechazo. Confunden desacuerdo con ruptura. Entonces suavizan, evitan, ceden. El problema es que cada vez que traicionas tu verdad para evitar tensión, la inseguridad crece. Porque tu sistema aprende que hablar honestamente es peligroso. Aprender a tolerar pequeñas dosis de incomodidad es clave. No todas las conversaciones serán fluidas. No todas las reacciones serán positivas. Y eso está bien. La seguridad no consiste en controlar el resultado, sino en sostenerte independientemente de él. Cuando entiendes esto, algo se relaja por dentro. Ya no estás tratando de garantizar aprobación, estás participando. Es importante decir algo con claridad: desactivar la inseguridad no significa volverte frío, distante o insensible. Al contrario, significa dejar de protegerte de forma excesiva para poder conectar de verdad. Cuando no estás defendiendo tu ego, puedes escuchar mejor, responder con más autenticidad, estar más disponible. La seguridad auténtica es cálida, no rígida. A medida que empieces a trabajar esta raíz, notarás cambios sutiles. Tal vez no de inmediato en lo que dices, sino en cómo te sientes mientras lo dices. Menos urgencia. Menos necesidad de explicar. Más pausas naturales. Más contacto visual sin tensión. Estos cambios, aunque parezcan pequeños, transforman radicalmente cómo te perciben los demás. Quiero que entiendas algo fundamental antes de seguir avanzando en este libro: no necesitas eliminar la inseguridad para comunicarte bien. Necesitas aprender a caminar con ella sin dejar que te dirija. La confianza no es la ausencia de miedo, es la capacidad de no obedecerlo automáticamente. Cada vez que eliges expresarte con calma a pesar de sentir tensión, estás construyendo una base sólida. Este capítulo no busca darte una solución rápida. Busca darte comprensión. Porque cuando entiendes por qué te sientes como te sientes, dejas de luchar contra ti. Y cuando dejas de luchar, liberas una cantidad enorme de energía que antes estaba atrapada en la defensa. Esa energía vuelve a tu voz, a tu presencia, a tus palabras. En los próximos capítulos trabajaremos cómo llevar esta base interna al cuerpo, a la voz y a la interacción concreta. Pero nada de eso funcionará si sigues creyendo que la inseguridad es un defecto. No lo es. Es una señal. Y ahora sabes leerla. A partir de aquí, cada conversación se convierte en una oportunidad de practicar una forma distinta de estar. No perfecta. No impecable. Pero real. Y desde ese lugar, el respeto empieza a aparecer sin que tengas que perseguirlo. Capítulo 3. Tu cuerpo habla primero: lenguaje corporal que impone respeto sin esfuerzo. Antes de que digas una palabra, ya comunicaste algo. Antes de que abras la boca, tu cuerpo ya tomó la palabra por ti. Esto no es una metáfora ni una exageración, es una realidad cotidiana que pasa desapercibida para quien nunca aprendió a observarla. Tu postura, tu forma de entrar a un espacio, cómo te detienes, cómo mueves las manos, dónde colocas la mirada, todo eso envía señales constantes. Y esas señales, quieras o no, influyen directamente en el respeto que recibes. El cuerpo no sabe mentir con facilidad. Puedes decir que estás tranquilo, pero si tus hombros están tensos y tu respiración es corta, el mensaje real es otro. Puedes afirmar que confías en lo que dices, pero si te balanceas, te encoges o evitas la mirada, la incongruencia se nota. El cerebro humano confía más en lo que ve que en lo que oye, porque durante miles de años esa fue la forma de detectar peligro, autoridad o seguridad. Por eso el lenguaje corporal tiene tanto peso, aunque no lo racionalicemos. La mayoría de las personas piensa en el lenguaje corporal como una serie de trucos: cruzar o no los brazos, mirar a los ojos cierta cantidad de segundos, imitar gestos. Ese enfoque superficial no solo es limitado, también suele generar rigidez.
El cuerpo respetado no es el que aplica técnicas, es el que expresa coherencia. Cuando tu estado interno y tu cuerpo están alineados, el respeto surge sin esfuerzo. Cuando no lo están, ningún truco lo compensa. El primer elemento clave es la postura. No como una pose forzada, sino como una relación con la gravedad. Las personas inseguras suelen luchar contra su propio peso, se encogen, se adelantan, se apoyan de más en una pierna, se hunden en la silla. Es como si inconscientemente quisieran ocupar menos espacio del que les corresponde. No porque quieran desaparecer, sino porque sienten que no deberían estar ahí del todo. Esa sensación interna se traduce en una postura que pide permiso. Una postura que genera respeto no es rígida ni militar. Es estable. La columna erguida sin tensión, el pecho abierto sin exageración, los hombros sueltos, el cuello largo. No se trata de pararse derecho como una orden, sino de permitir que el cuerpo se sostenga solo, sin colapsar ni endurecerse. Cuando el cuerpo está bien alineado, la respiración se profundiza, la voz se apoya mejor y la mente se calma. Todo está conectado. Caminar es otra forma poderosa de comunicación corporal. La forma en que te desplazas dice mucho de tu estado interno. Caminar rápido, con pasos cortos y desordenados, suele transmitir prisa o ansiedad. Caminar excesivamente lento y rígido puede transmitir tensión o control forzado. Un caminar respetado es fluido, con pasos firmes, sin apuro innecesario. Es el caminar de alguien que siente que tiene derecho a llegar, no de alguien que se esconde ni de alguien que invade. Entrar a un espacio es un momento clave. Una reunión, una habitación, una conversación. Muchas personas entran pidiendo permiso con el cuerpo antes de que nadie se los pida. Cabeza baja, mirada dispersa, movimientos pequeños. O lo contrario, entran con exceso de energía, gestos grandes, ruido, intentando compensar. Ambas cosas nacen de la misma raíz, inseguridad. El respeto aparece cuando entras con presencia tranquila. Cuando estás ahí sin urgencia, sin necesidad de demostrar ni de esconderte. Las manos merecen una mención especial. Son uno de los principales amplificadores emocionales del cuerpo. Manos escondidas, apretadas, inquietas, transmiten tensión. Manos que se mueven de forma errática distraen y restan claridad. Las personas respetadas suelen tener manos visibles, movimientos económicos, gestos que acompañan lo que dicen en lugar de competir con ello. No porque lo piensen conscientemente, sino porque no están descargando nerviosismo a través del cuerpo. El contacto visual es otro punto malinterpretado. No se trata de mirar fijo ni de evitar la mirada. Ambas cosas generan incomodidad. El contacto visual respetado es natural, intermitente, relajado. Mirar cuando escuchas, mirar cuando hablas, apartar la mirada sin prisa cuando es natural hacerlo. El problema no es cuánto miras, sino desde dónde miras. Si miras buscando aprobación o midiendo reacciones, se nota. Si miras desde la presencia, el otro se siente visto, no examinado. Muchas personas evitan el contacto visual no por timidez, sino por exceso de autoobservación. Están tan pendientes de cómo se ven que no pueden sostener la mirada sin sentirse expuestas. Aquí hay una clave importante: el contacto visual no es para demostrar seguridad, es para conectar. Cuando cambias ese enfoque, la tensión disminuye. Dejas de mirarte a ti mismo a través de los ojos del otro y empiezas a mirar al otro como persona. La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Cuando estás nervioso, respiras corto y rápido. Eso envía una señal de peligro al sistema nervioso, que responde aumentando la tensión. El cuerpo se prepara para huir o defenderse. En una conversación, ese estado se percibe como ansiedad. Aprender a respirar más profundo y más lento no es una técnica de relajación aislada, es una forma de decirle a tu cuerpo que estás a salvo. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, el respeto fluye con más facilidad. El ritmo corporal también importa. Movimientos rápidos, repetitivos, innecesarios suelen indicar inquietud. Ajustarte la ropa constantemente, tocarte la cara, jugar con objetos, balancearte. Estos gestos no son defectos morales, son descargas de tensión.
El problema es que comunican inseguridad incluso cuando no lo deseas. Reducirlos no se logra reprimiéndolos, sino bajando la activación interna. Cuando estás más presente y respirando mejor, el cuerpo se mueve menos por ansiedad y más por intención. Sentarse también comunica. Cómo ocupas una silla, cómo apoyas la espalda, cómo colocas los pies. Sentarte al borde, encogido, listo para levantarte, transmite urgencia o incomodidad. Sentarte demasiado atrás, desparramado, puede transmitir desinterés o exceso de confianza. Una posición respetada es aquella en la que el cuerpo está apoyado, estable, con ambos pies en el suelo o bien cruzados de forma natural, sin tensión. De nuevo, no es una pose, es una consecuencia de sentir que puedes estar ahí. El cuerpo también responde al entorno. Muchas personas cambian drásticamente su postura según con quién estén. Se encogen frente a alguien que perciben como superior, se agrandan frente a alguien que perciben como inferior. Este vaivén constante desgasta y genera incoherencia. El respeto se construye cuando tu cuerpo se mantiene relativamente estable independientemente del contexto. No idéntico, pero sí coherente. No necesitas cambiar quién eres físicamente según quien tengas delante. Un aspecto poco hablado del lenguaje corporal es el uso del espacio. Las personas inseguras suelen retroceder cuando alguien se acerca, incluso cuando no hay amenaza. Las personas agresivas invaden. Las personas respetadas mantienen su espacio sin rigidez. No retroceden automáticamente, pero tampoco avanzan para imponerse. Esta relación equilibrada con el espacio transmite claridad y límites saludables. El cuerpo también reacciona a tus propias palabras. Si dices algo en lo que no crees del todo, tu cuerpo lo sabrá. Puede tensarse, encogerse, perder fluidez. Por eso no se trata solo de entrenar el cuerpo, sino de alinear lo que dices con lo que sientes. Cuando eso ocurre, el cuerpo se relaja automáticamente. No necesita defenderte de ti mismo. Muchas personas intentan corregir su lenguaje corporal desde afuera, mirándose en el espejo, corrigiendo gestos. Eso puede ayudar a tomar conciencia, pero no es suficiente. El cambio real ocurre cuando cambias la intención interna. Cuando no usas el cuerpo para protegerte ni para impresionar, sino para estar. El respeto no nace de parecer seguro, nace de estar cómodo siendo visible. Es importante entender que no existe un lenguaje corporal universal que funcione en todos los contextos. Lo que genera respeto en una reunión formal puede no ser lo mismo que en una conversación íntima. Pero hay principios que se mantienen: estabilidad, coherencia, presencia, economía de movimiento. Cuando estos están, el contexto se adapta. Cuando no están, ningún contexto salva la percepción. El cuerpo también aprende por repetición. Si durante años hablaste encogido, acelerado, tenso, ese patrón se volvió familiar. Cambiarlo al principio se sentirá extraño. Puede que te sientas raro al caminar más lento, al pausar, al ocupar más espacio. Esa incomodidad no es una señal de que estés haciendo algo mal, es una señal de que estás saliendo de lo automático. El cuerpo necesita tiempo para actualizarse. Una práctica poderosa es empezar a observar sin corregir. Notar cómo estás cuando hablas con distintas personas. Notar cuando te encoges, cuando te tensas, cuando te relajas. No para juzgarte, sino para mapear. La conciencia precede al cambio. Cuando empiezas a notar patrones, el cuerpo empieza a soltarlo solo. No todos, pero muchos. El respeto corporal no es algo que activas cuando lo necesitas y apagas después. Es una forma de habitarte. Una relación más amable con tu propio peso, tu respiración, tu espacio. Cuando desarrollas esa relación, no necesitas pensar en tu lenguaje corporal. Simplemente ocurre. Y eso es lo que más respeto genera: naturalidad. También es importante decir que el cuerpo cansado, estresado o saturado comunica menos estabilidad. Dormir poco, vivir acelerado, estar siempre en alerta, todo eso se refleja corporalmente. La comunicación no ocurre en el vacío. Cuidar tu energía, tu descanso y tu ritmo de vida también es parte de comunicar con respeto. No como una obligación más, sino como una base.
A medida que avances, notarás que cuando tu cuerpo se calma, tu mente también lo hace. Y cuando ambos están alineados, hablar deja de ser una lucha. Ya no necesitas empujar tus palabras hacia afuera, salen solas. No perfectas, no brillantes todo el tiempo, pero reales. Y la realidad, cuando se expresa con presencia, genera respeto. Este capítulo no busca que memorices posturas ni gestos. Busca que empieces a sentir tu cuerpo como un aliado. Que dejes de verlo como algo que te traiciona cuando estás nervioso. Tu cuerpo no te traiciona, te informa. Te muestra cuando estás en conflicto contigo mismo. Escucharlo, en lugar de controlarlo, es el primer paso para que empiece a sostenerte. En los próximos capítulos aprenderás a usar la voz y las palabras con más intención. Pero nada de eso tendrá impacto si el cuerpo sigue pidiendo permiso. Cuando el cuerpo se siente autorizado a estar, la voz lo sigue. Y cuando ambos se alinean, el respeto deja de ser una estrategia y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. Capítulo 4. La voz de una persona segura, ritmo, tono y pausas que generan autoridad. La voz es el punto de encuentro entre lo que sientes y lo que los demás perciben. Es el puente que convierte un pensamiento en presencia audible. Y, sin embargo, es uno de los aspectos más ignorados de la comunicación. Muchas personas creen que su problema es lo que dicen, cuando en realidad es cómo suena lo que dicen. No el contenido, sino la forma en que la voz lo entrega al mundo. La voz no solo transporta palabras, transporta estado emocional. Y ese estado se filtra incluso cuando intentas ocultarlo. Antes de analizar técnicas, hay algo fundamental que debes entender: la voz no se controla, se regula. Cuando intentas controlarla de forma rígida, se tensa. Cuando intentas forzarla para sonar diferente, se vuelve artificial. La voz responde al sistema nervioso. Si estás en alerta, sonará apurada, fina, irregular o contenida. Si estás presente, apoyada, tranquila, la voz se vuelve más estable sin que tengas que hacer nada especial. La mayoría de las personas inseguras al hablar no tiene una voz débil. Tiene una voz no apoyada. Es decir, una voz que no descansa en el cuerpo. Sale rápido, se queda en la garganta, sube de tono al final de las frases, pierde fuerza en los momentos clave. No porque la persona quiera, sino porque su cuerpo está en modo defensa. El cuerpo se prepara para huir o agradar, no para sostenerse. Y la voz obedece ese estado. El respeto vocal no tiene que ver con sonar grave o fuerte. Esa es una confusión común. Hay personas con voces suaves que generan enorme autoridad y personas con voces potentes que no inspiran respeto alguno. La diferencia está en la estabilidad. Una voz respetada es una voz que no parece pedir permiso para existir, pero tampoco invade. Es una voz que se siente cómoda ocupando el espacio que ocupa. Uno de los factores más determinantes es el ritmo. Hablar rápido es uno de los hábitos más extendidos y más dañinos para la percepción de seguridad. La prisa vocal suele venir del miedo a perder la atención, a ser interrumpido, a equivocarse. Es como si la mente dijera: di todo antes de que algo salga mal. El problema es que esa prisa transmite exactamente lo contrario de lo que se busca. Transmite ansiedad, urgencia, falta de control. Cuando hablas demasiado rápido, no le das tiempo al otro de procesar lo que dices. Tampoco te lo das a ti. Las ideas se atropellan, la voz se vuelve irregular y el mensaje pierde peso. El cerebro del oyente no puede asentarse. Y cuando el cerebro no se asienta, no hay respeto, hay tolerancia momentánea. Hablar más despacio no significa hablar lento de forma artificial. Significa eliminar la prisa innecesaria. Significa permitir que cada frase termine, que cada idea respire. Al principio, esto puede sentirse incómodo. El silencio entre frases puede parecer largo, incluso amenazante. Esa incomodidad es una señal clara de cuánto dependías de la prisa para sentirte seguro. Aprender a tolerar esa pausa es uno de los entrenamientos más poderosos que existen. Las pausas no son vacíos que hay que llenar. Son espacios que ordenan. Una pausa antes de responder transmite reflexión. Una pausa después de una frase importante le da peso.
Una pausa cuando no sabes qué decir transmite honestidad. El silencio, cuando no está cargado de nerviosismo, es una forma profunda de autoridad. Porque comunica que no tienes miedo a quedarte ahí sin hablar. Muchas personas confunden pausa con bloqueo. Pero no son lo mismo. El bloqueo es una desconexión interna, la pausa es una presencia consciente. En el bloqueo, la mente entra en pánico. En la pausa, la mente observa. Desde afuera pueden parecer similares, pero se sienten completamente diferentes. El oyente también lo percibe. Una pausa tranquila genera atención. Un bloqueo genera incomodidad. El tono es otro elemento clave. No se trata de cambiar tu voz natural, sino de liberar tensiones que la distorsionan. Cuando estás nervioso, el tono suele subir, sobre todo al final de las frases. Esa subida inconsciente convierte afirmaciones en preguntas. No por las palabras, sino por la melodía. Frases que deberían sonar firmes suenan dudosas. El oyente no sabe por qué, pero percibe inseguridad. Este patrón no se corrige bajando la voz a la fuerza. Se corrige bajando la activación interna. Cuando respiras mejor, cuando apoyas la voz en el cuerpo, el tono se estabiliza solo. La voz encuentra un centro. No es más grave ni más fuerte necesariamente, es más asentada. Y eso cambia radicalmente cómo se recibe el mensaje. El volumen también suele malinterpretarse. Hablar bajo no es necesariamente inseguro, y hablar fuerte no es necesariamente seguro. El problema aparece cuando el volumen no se ajusta al contexto. Hablar demasiado bajo obliga al otro a esforzarse, y ese esfuerzo constante erosiona el respeto. Hablar demasiado fuerte puede parecer invasivo o compensatorio. Una voz respetada se ajusta. No impone, pero tampoco se esconde. El apoyo de la voz es fundamental. Una voz apoyada no sale solo de la garganta, sino del cuerpo entero. Se siente más estable porque tiene respaldo físico. Esto no requiere técnica vocal compleja. Requiere permitir que la respiración baje, que el abdomen participe, que el cuerpo esté disponible. Cuando estás tenso, la respiración se queda arriba y la voz se vuelve frágil. Cuando el cuerpo se suelta, la voz gana cuerpo. Escuchar tu propia voz también es parte del proceso. Muchas personas no se escuchan mientras hablan, están demasiado ocupadas pensando en lo que dirán después. Esa desconexión genera desorden. Escucharte no significa juzgarte, significa estar presente con el sonido que produces. Ajustar sobre la marcha. Sentir cuando corres, cuando te tensas, cuando necesitas pausar. Esa autoescucha es una habilidad que se entrena. La claridad vocal es otro pilar del respeto. No se trata de dicción perfecta, sino de intención clara. Cuando no estás seguro de lo que dices, la voz se vuelve imprecisa. Las frases se diluyen. Las palabras importantes se pierden. Cuando tienes claridad interna, incluso una frase simple puede sonar poderosa. La voz sigue a la intención. No al revés. Es común que las personas inseguras llenen su discurso de muletillas, o sea, como que. Estas muletillas no son un problema moral, son un síntoma. Aparecen cuando la mente va más rápido que la claridad. Intentar eliminarlas a la fuerza suele empeorar la ansiedad. La solución real es reducir la velocidad y permitir las pausas. Cuando te das tiempo, las muletillas desaparecen solas. También es importante observar cómo termina tu voz las frases. Muchas personas dejan caer el final, como si se retiraran antes de terminar. O lo suben, como buscando confirmación. Terminar las frases con presencia, sin exagerar, es una señal fuerte de seguridad. No porque suene autoritario, sino porque suena completo. La idea llega a destino. La voz también expresa límites. Decir no con una voz temblorosa o apurada envía un mensaje contradictorio. No porque él no sea inválido, sino porque el cuerpo no lo acompaña. Aprender a sostener la voz al poner límites es esencial. No con dureza, sino con estabilidad. Una voz calmada diciendo un límite claro es mucho más respetada que una voz dura cargada de tensión. Hay algo importante que rara vez se menciona, la voz cambia según con quién hablas.
Muchas personas bajan su voz frente a figuras de autoridad y la suben frente a personas que perciben como menos poderosas. Este ajuste automático revela una jerarquía interna. Trabajar la voz implica también trabajar esa relación. No para hablarle igual a todo el mundo, sino para no perderte a ti mismo según el contexto. La congruencia es clave. Si tu cuerpo está tranquilo pero tu voz corre, hay incoherencia. Si tu voz es firme pero tu cuerpo está tenso, también. El respeto surge cuando todo va en la misma dirección. Por eso no se puede trabajar la voz aislada del cuerpo y la mente. Es un sistema integrado. Practicar la voz no significa ensayar discursos interminables. Significa practicar estados. Practicar hablar despacio en conversaciones cotidianas. Practicar pausar antes de responder. Practicar escuchar tu respiración mientras hablas. Practicar decir una frase simple con presencia. Estas prácticas pequeñas, repetidas, reeducan al sistema nervioso. Le enseñan que hablar no es peligroso. También es importante aceptar que tu voz real puede no coincidir con la imagen ideal que tienes en la cabeza. Muchas personas rechazan su propia voz. La sienten rara, débil, poco atractiva. Esa resistencia crea tensión. Aceptar tu voz no significa resignarte, significa dejar de pelear con ella. Cuando dejas de rechazarla, se libera. Y una voz liberada siempre suena más segura. La autoridad vocal no se construye desde la perfección, sino desde la autenticidad. Una voz que tiembla ligeramente pero se mantiene presente genera más respeto que una voz impostada. La gente confía más en lo que suena humano que en lo que suena ensayado. La clave es no esconder el temblor con prisa o justificaciones. Dejarlo estar mientras sigues hablando con calma. La escucha también influye en tu voz. Cuando escuchas de verdad, tu respuesta nace desde un lugar más asentado. Cuando interrumpes o respondes para defenderte, la voz se tensa. Escuchar no es pasivo, es regulador. Baja la activación y prepara una respuesta más clara. Por eso las personas que escuchan bien suelen hablar mejor. Es importante mencionar que el respeto vocal no se construye solo en momentos importantes. Se construye en lo cotidiano. En cómo saludas, en cómo agradeces, en cómo haces una pregunta. Cada interacción es un entrenamiento. No necesitas un escenario para practicar. La vida diaria es suficiente. Con el tiempo, notarás que tu voz empieza a cambiar sin esfuerzo consciente. No porque la estés manipulando, sino porque tu relación con el habla cambió. Ya no hablas para salir del paso, hablas para estar. Ya no corres, te permites llegar. Ya no temes el silencio, lo usas. Este capítulo no busca que te conviertas en un orador. Busca que te reconcilies con tu voz. Que dejes de verla como una herramienta que falla y empieces a verla como una extensión de tu presencia. Cuando tu voz se siente autorizada a existir tal como es, el respeto aparece sin que tengas que forzarlo. En los próximos capítulos veremos qué decir y cómo estructurar mensajes claros. Pero recuerda esto, las palabras solo pesan cuando la voz que las lleva está enraizada. Una frase simple, dicha con calma, puede cambiar una conversación entera. Y esa calma no se finge. Se cultiva. Aquí acabas de dar un paso importante en ese camino. Capítulo 5. ¿Qué decir y qué evitar para no perder respeto al instante? Llega un punto en el que ya no basta con estar presente, con tener una postura estable y una voz calmada. Todo eso crea la base, pero las palabras siguen importando. Importan no solo por su contenido, sino por lo que revelan sobre tu relación contigo mismo. Lo que dices, y, sobre todo, cómo eliges decirlo, puede reforzar el respeto que ya transmites o derrumbarlo en segundos. No porque uses una palabra incorrecta, sino porque ciertas formas de hablar comunican inseguridad, dependencia o desorden interno sin que te des cuenta. La mayoría de las personas pierde respeto no por decir algo ofensivo o equivocado, sino por hablar desde la necesidad. Necesidad de agradar. Necesidad de justificar. Necesidad de ser aceptado. Necesidad de no incomodar. Esa necesidad se filtra en el lenguaje de maneras muy sutiles.
Y lo más peligroso es que suele disfrazarse de educación, humildad o buena intención. Pero el cerebro del otro no evalúa la intención, evalúa la señal. Una de las señales que más rápido erosiona el respeto es la autojustificación constante. Explicar por qué dices algo antes incluso de decirlo. No sé si tiene sentido, pero, capaz estoy equivocado, pero, perdón si esto suena mal, pero. Estas frases parecen humildes, pero comunican duda y retirada. No invitan al diálogo, invitan a que el otro no te tome del todo en serio. No porque estés equivocado, sino porque tú mismo estás cuestionando tu derecho a hablar antes de hacerlo. Esto no significa que no puedas dudar o reconocer límites. Significa que no necesitas anunciar tu inseguridad como prefacio. Puedes expresar una idea sin blindarla con disculpas. Puedes decir creo que esto podría funcionar en lugar de seguro estoy diciendo una tontería, pero la diferencia es enorme. En el primer caso, asumes tu posición. En el segundo, te minimizas preventivamente. Y cada vez que lo haces, entrenas al otro a verte como alguien poco firme. Otra forma común de perder respeto es explicar de más. Dar vueltas innecesarias, agregar contexto excesivo, anticipar objeciones que nadie hizo. Esto suele venir del miedo a ser malinterpretado. Quieres asegurarte de que el otro entienda exactamente lo que quieres decir. El problema es que ese exceso de explicación transmite inseguridad. Parece que no confías en que tu mensaje pueda sostenerse solo. Y cuando tú no confías, el otro tampoco lo hace. Hablar con claridad no es decirlo todo, es decir lo esencial. El respeto se fortalece cuando eliges tus palabras y confías en ellas. Cuando haces una afirmación clara y te detienes. Cuando permites que el otro responda. Explicar de más es una forma de no soltar el control. Y el control excesivo suele nacer del miedo. También se pierde respeto cuando hablas para llenar silencios. Cuando dices cosas solo para no quedarte callado. Cuando agregas comentarios irrelevantes para mantener la conversación viva. El silencio no es un enemigo. En muchas situaciones, es un aliado poderoso. Un silencio bien sostenido transmite calma, reflexión y seguridad. Hablar por hablar transmite ansiedad. Y la ansiedad, aunque sea leve, se percibe. Hay palabras y expresiones que debilitan tu mensaje sin que lo notes. No porque sean malas en sí mismas, sino porque usadas en exceso diluyen la intención. Frases como un poco, más o menos, quizás, creo que, cuando aparecen constantemente, hacen que tu discurso pierda firmeza. No se trata de eliminarlas por completo, sino de usarlas con conciencia. Cuando todo es relativo, nada pesa. El respeto también se pierde cuando evitas decir lo que realmente piensas y usas rodeos para suavizar. Cuando en lugar de decir no estoy de acuerdo dices bueno, entiendo tu punto, pero también habría que ver. Esa ambigüedad puede parecer diplomática, pero muchas veces comunica falta de posición. Y sin posición, no hay respeto. El desacuerdo claro, expresado con calma, genera más respeto que la evasión educada. Decir lo que piensas no significa ser brusco. Significa ser honesto sin agresividad. Puedes decir no me parece sin atacar. Puedes decir prefiero otra opción sin justificarte durante 5 minutos. La clave está en asumir que tu perspectiva es válida, aunque no sea compartida. Cuando tú lo asumes, el otro lo siente. Otra trampa común es hablar en exceso de uno mismo para demostrar valor. Contar logros, experiencias, conocimientos sin que el contexto lo pida. Esto suele venir del miedo a no ser tomado en serio. Pero el efecto suele ser el contrario. Cuando te promocionas demasiado, pareces inseguro. Las personas respetadas no necesitan recordarle a los demás quiénes son. Lo dejan ver a través de su forma de estar y de responder. Esto no significa que no puedas compartir experiencias personales. Significa que no las uses como escudo. Hablar desde la experiencia es poderoso cuando aporta al momento. Hablar desde la necesidad de validación debilita. La diferencia está en la intención. ¿Estás compartiendo para conectar o para probar algo? También se pierde respeto cuando reaccionas emocionalmente sin filtrar.
Cuando respondes a la defensiva, cuando te justificas ante una crítica mínima, cuando elevas el tono para protegerte. Estas reacciones no te hacen ver fuerte, te hacen ver reactivo. El respeto se sostiene cuando puedes recibir una opinión sin colapsar ni atacar. Cuando puedes escuchar algo incómodo y responder con claridad en lugar de impulso. Saber qué decir implica también saber cuándo no decir nada. No todas las provocaciones merecen respuesta. No todas las opiniones requieren corrección. Elegir tus batallas es una forma de respeto hacia ti mismo. Cuando reaccionas a todo, pareces controlable. Cuando eliges, pareces sólido. Una de las formas más poderosas de ganar respeto es hacer preguntas claras y genuinas. Preguntas que no buscan quedar bien, sino entender. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Estas preguntas muestran presencia, interés y seguridad. Solo quien no se siente amenazado puede preguntar sin agenda oculta. Por el contrario, las preguntas cargadas, irónicas o pasivo-agresivas erosionan el respeto rápidamente. Aunque parezcan inteligentes, generan tensión. El respeto no nace del ingenio verbal, nace de la claridad emocional. Puedes ser directo sin ser hostil. Puedes ser firme sin ser duro. El respeto también se pierde cuando prometes más de lo que puedes cumplir. Decir sí para evitar incomodar, aceptar cosas que no quieres hacer, comprometerte sin convicción. A corto plazo parece amable. A largo plazo erosiona tu credibilidad. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, te traicionas un poco. Y esa traición se acumula. El cuerpo lo sabe. La voz lo sabe. Y los demás, aunque no lo formulen, lo perciben. Decir no con respeto es una de las habilidades más importantes de la comunicación. Un no claro, dicho con calma, sin explicaciones excesivas, genera más respeto que un sí forzado. No necesitas justificar tu límite con una historia completa. Puedes decir no me es posible y detenerte ahí. El respeto aparece cuando te sostienes sin culpa. Hay frases simples que, bien usadas, cambian por completo la dinámica de una conversación. No lo veo de esa manera. Prefiero pensarlo. Déjame revisarlo y te digo. No estoy de acuerdo. Dichas con una voz estable y un cuerpo presente, estas frases no generan conflicto, generan claridad. El conflicto surge cuando escondes tu posición o cuando la defiendes con agresividad. El respeto también se construye cuando reconoces errores sin dramatizar. Decir me equivoqué sin excusas ni autoataques es una señal de seguridad enorme. Las personas inseguras justifican o se castigan. Las personas seguras reconocen y ajustan. No necesitan proteger una imagen perfecta. Protegen su coherencia. Otra forma silenciosa de perder respeto es hablar mal de otros de forma constante. Criticar, quejarse, burlarse. Aunque genere complicidad momentánea, a largo plazo erosiona tu imagen. El cerebro del otro no piensa que honesto, piensa si habla así de otros, ¿cómo hablará de mí? El respeto se sostiene cuando eliges tus palabras incluso cuando la otra persona no está presente. El lenguaje que usas contigo mismo también importa. Cuando te descalificas en voz alta, cuando haces chistes a tu costa, cuando minimizas tus logros para parecer humilde, estás entrenando a los demás a hacer lo mismo. La humildad no es autoataque. Es no necesitar engrandecerte ni disminuirte. Es estar cómodo con lo que eres. Saber qué decir también implica aprender a cerrar frases. Muchas personas dejan sus ideas abiertas, como si pidieran aprobación implícita. Terminan con no, o me explico, constantemente. Estas muletillas no siempre son malas, pero usadas en exceso debilitan el mensaje. Aprender a terminar una frase y dejarla caer, sin añadir una pregunta innecesaria, es una forma poderosa de afirmar tu presencia. El respeto no exige discursos largos ni palabras sofisticadas. De hecho, cuanto más simple y directo es el lenguaje, más impacto suele tener. Las personas respetadas no buscan impresionar con vocabulario, buscan ser entendidas. La claridad es una forma profunda de respeto hacia el otro y hacia ti. También es importante adaptar tu lenguaje al contexto sin perder tu esencia.
Hablar igual en todos los espacios no es autenticidad, es rigidez. Pero cambiar radicalmente quién eres según con quién hablas tampoco es saludable. El equilibrio está en mantener tu tono interno estable mientras ajustas las palabras externas. El respeto surge cuando eres flexible sin dejar de ser tú. A lo largo de este capítulo, el objetivo no es que memorices frases ni que vigiles cada palabra. Eso generaría más tensión. El objetivo es que empieces a notar desde dónde hablas. Si hablas desde la calma, las palabras se ordenan solas. Si hablas desde la necesidad, ninguna frase te salvará. La raíz siempre es interna. Practicar implica observarte en conversaciones reales. Notar cuando te justificas. Cuando explicas de más. Cuando evitas decir algo. Cuando llenas silencios. No para corregirte en el momento, sino para entenderte. Esa comprensión es el primer paso para elegir diferente la próxima vez. El respeto no se construye con frases perfectas, sino con coherencia repetida. Cuando tus palabras reflejan tu estado interno de forma honesta, el otro se relaja. Y cuando el otro se relaja, te escucha. No porque estés imponiendo nada, sino porque estás presente. En los próximos capítulos aprenderás a mantener conversaciones, a manejar tensiones y a poner límites con más profundidad. Pero todo eso se apoya en esto, elegir palabras que no te traicionen. Hablar de una forma que te represente. Cuando dejas de decir cosas para protegerte y empiezas a decirlas para expresarte, el respeto deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que acompaña naturalmente tu forma de estar en el mundo. Capítulo 6. Conversaciones que fluyen, cómo conectar con cualquiera sin forzar nada. Hay personas que parecen tener conversaciones fluidas con cualquiera. No importa si hablan con un desconocido, con alguien influyente o con alguien muy distinto a ellas. No fuerzan el diálogo, no parecen estar buscando frases ingeniosas, no se esfuerzan por impresionar. Simplemente están ahí. Y esa presencia crea un clima donde la conversación se mueve sola. No es magia, no es carisma innato. Es comprensión profunda de cómo funciona la conexión humana. La mayoría de las personas cree que una buena conversación depende de tener temas interesantes. Por eso se preocupan antes de hablar, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué digo si se acaba el tema? ¿Cómo evito el silencio incómodo? Ese enfoque convierte la conversación en una tarea mental. Y cuando una conversación se vuelve una tarea, se siente pesada. El otro lo percibe. La fluidez no nace del tema, nace del estado desde el que participas. Una conversación deja de fluir cuando una de las partes está demasiado ocupada consigo misma. Pensando cómo se ve, cómo suena, qué debería decir después. Esa autoobservación constante rompe el ritmo natural. Conectar con alguien no es mirarte a ti mismo a través de sus ojos, es estar disponible para lo que ocurre entre los dos. La diferencia parece sutil, pero lo cambia todo. Las conversaciones que fluyen tienen algo en común, hay escucha real. No escucha para responder, no escucha para corregir, no escucha para impresionar. Escucha para entender. Cuando alguien se siente realmente escuchado, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, la conversación se vuelve más auténtica. No porque haya técnicas, sino porque hay presencia. Escuchar de verdad no es fácil, porque exige soltar el control. Exige aceptar que no sabes hacia dónde va a ir la conversación. Muchas personas escuchan solo hasta que detectan una oportunidad para hablar de sí mismas o para demostrar algo. Esa escucha selectiva corta la conexión. El otro puede no saber explicarlo, pero siente que no está siendo recibido del todo. Una conversación fluida no necesita respuestas brillantes. Necesita respuestas honestas. A veces basta con reflejar lo que el otro dijo. No repetirlo como un loro, sino mostrar que lo entendiste. Cuando dices algo como suena a que eso fue importante para ti o parece que eso te generó mucha presión, estás validando la experiencia del otro. Esa validación no es aprobación, es reconocimiento. Y el reconocimiento es uno de los combustibles más potentes de la conexión. Muchas personas confunden conversar con entretener. Creen que deben aportar constantemente algo interesante. Chistes, datos, historias.
Eso puede funcionar por momentos, pero es agotador y poco sostenible. Conectar no es entretener, es compartir atención. Cuando te permites no ser el centro, la conversación se equilibra. Y ese equilibrio genera comodidad. El silencio es parte natural de una conversación fluida. No es un fallo, es un respiro. El problema aparece cuando el silencio se vive como una amenaza. Entonces alguien habla por hablar, cambia de tema abruptamente o se pone nervioso. Cuando toleras el silencio, das espacio a que aparezca algo genuino. Muchas conversaciones profundas nacen después de un silencio sostenido, no antes. Iniciar una conversación no requiere una frase perfecta. Requiere intención clara. Un saludo presente, una observación sencilla, una pregunta genuina. Lo que importa no es la originalidad, sino la energía con la que lo dices. Un "¿cómo estás?", dicho con atención real vale más que cualquier frase ingeniosa dicha desde la ansiedad. Las preguntas abiertas son grandes aliadas de la fluidez. No porque sean una técnica, sino porque invitan al otro a expresarse. Preguntas que empiezan con cómo, qué, por qué abren espacio. Pero solo funcionan si la curiosidad es real. Si preguntas esperando tu turno para hablar, se nota. La curiosidad fingida corta la conexión. También es importante saber cuándo no hacer preguntas. Convertir la conversación en un interrogatorio genera presión. La fluidez aparece cuando hay intercambio, no solo extracción de información. Compartir algo propio, breve y relevante, crea reciprocidad. No para hablar de ti, sino para mostrarte humano. Una conversación se vuelve forzada cuando intentas llevarla hacia donde crees que debería ir. Tal vez hacia un tema interesante, profundo o útil. Pero la conexión real ocurre cuando sigues lo que está vivo en el momento. A veces es algo simple, cotidiano. No subestimes lo simple. Muchas personas se sienten más cómodas hablando de cosas pequeñas antes de abrir temas más personales. El respeto en una conversación no viene de dominarla, sino de sostenerla. Saber cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo pausar. Las personas que interrumpen constantemente no parecen seguras, parecen ansiosas. Las personas que nunca hablan tampoco generan conexión. El equilibrio se aprende prestando atención, no contando intervenciones. Hay algo muy poderoso en nombrar lo que está pasando en la conversación. Si notas tensión, puedes decirlo con calma. Si notas entusiasmo, también. Poner palabras al clima emocional crea intimidad y claridad. No es necesario hacerlo siempre, pero cuando se hace con honestidad, profundiza el vínculo. La fluidez también se rompe cuando intentas evitar cualquier incomodidad. Las conversaciones reales incluyen momentos incómodos. Diferencias, silencios, malentendidos. Intentar que todo sea suave todo el tiempo genera superficialidad. Aceptar pequeños roces con calma fortalece la conexión. La gente confía más en quien no huye de la incomodidad. Adaptarte al ritmo del otro es otra clave. Algunas personas hablan rápido, otras despacio. Algunas son expresivas, otras más contenidas. No se trata de imitarlas artificialmente, sino de encontrar un punto de encuentro. Cuando el ritmo es compatible, la conversación se siente natural. Cuando no, se siente forzada. También es importante reconocer cuando una conversación no fluye y dejarla ir sin dramatizar. No todas las interacciones están destinadas a profundizar. Forzar conexión donde no la hay genera desgaste. Saber cerrar una conversación con respeto es tan importante como saber iniciarla. Un cierre claro y amable deja una buena impresión, incluso si la conversación fue breve. La conexión no se mide por la duración ni por la intensidad. A veces una conversación corta puede ser profundamente significativa. Otras veces una larga puede ser vacía. Lo que importa es la calidad de la presencia. Estar realmente ahí durante 5 minutos vale más que estar ausente durante 1 hora. Las conversaciones también se ven afectadas por expectativas ocultas. Si esperas algo del otro, aprobación, interés, validación, la conversación se carga. Cuando no esperas nada, te relajas. Y esa relajación abre espacio. La conexión auténtica no se exige,
se permite. Es importante revisar desde dónde te acercas a las personas. Si te acercas para obtener algo, la conversación se vuelve transaccional. Si te acercas para conocer, se vuelve humana. Incluso en contextos profesionales, la humanidad crea más respeto que la estrategia fría. La fluidez también depende de tu capacidad de estar cómodo sin hablar. Muchas personas no soportan no aportar algo. Pero a veces el mayor aporte es la atención silenciosa. Escuchar sin interrumpir, sin corregir, sin competir. Esa escucha es rara y profundamente valorada. Cuando una conversación se vuelve interesante, no siempre es porque el tema lo sea, sino porque la persona se siente segura para mostrarse. Y esa seguridad surge cuando percibe que no será juzgada, interrumpida ni usada. Crear ese espacio es una habilidad poderosa. No necesitas gustarle a todo el mundo. Intentarlo mata la fluidez. La conexión real no ocurre con todos, y está bien. Cuando aceptas eso, te relajas. Y cuando te relajas, conectas mejor con quienes sí están en tu misma frecuencia. La práctica de conversaciones fluidas no se hace en teoría. Se hace en la vida diaria. En el saludo al vecino, en una charla breve, en una reunión, en una llamada. Cada interacción es un laboratorio. No para evaluarte, sino para observarte. Notar cuando te tensas, cuando te apuras, cuando te desconectas. Y elegir, poco a poco, quedarte un poco más presente. La conexión no es algo que haces, es algo que permites. Ocurre cuando bajas la guardia sin perderte a ti mismo. Cuando escuchas sin desaparecer. Cuando hablas sin imponerte. Cuando te permites ser humano frente a otro humano. Este capítulo no busca que te conviertas en alguien bueno para conversar. Busca que te conviertas en alguien disponible. Disponible para escuchar, para responder, para pausar, para equivocarte. Desde ese lugar, las conversaciones empiezan a fluir sin que tengas que empujarlas. Y cuando fluyen, el respeto aparece como una consecuencia natural, porque pocas cosas generan más respeto que sentirse realmente visto y escuchado por alguien que está presente. Capítulo 7. Poner límites y manejar conversaciones difíciles con calma y autoridad. Hay un momento en el que toda comunicación deja de ser cómoda. Un punto en el que aparece el desacuerdo, la tensión, la incomodidad o el conflicto. Y es ahí donde muchas personas pierden el respeto que habían construido. No porque sean malas personas ni porque no tengan razón, sino porque no saben cómo sostenerse cuando la conversación deja de ser amable. Manejar conversaciones difíciles no es una habilidad opcional, es una de las bases del respeto duradero. Poner límites no es una cuestión de personalidad fuerte o débil. Es una cuestión de claridad interna. Las personas que no ponen límites claros no suelen hacerlo porque sean demasiado buenas, sino porque temen las consecuencias emocionales. Temen incomodar, temen ser rechazadas, temen generar conflicto. Y ese miedo las lleva a ceder, a callar o a explotar tarde y mal. Ninguna de esas opciones genera respeto. Un límite no es un ataque. No es una amenaza. No es una explicación larga. Un límite es una declaración clara de lo que aceptas y de lo que no. Cuando esa declaración nace desde la calma, no necesita agresividad. De hecho, la agresividad suele aparecer cuando el límite llega tarde. Cuando acumulaste demasiado y ya no puedes sostenerte. La autoridad real aparece cuando el límite se pone a tiempo. Muchas personas creen que poner límites las hará ver duras, frías o egoístas. Pero ocurre lo contrario. La gente confía más en quien es claro. La ambigüedad genera inseguridad. Cuando no sabes dónde estás parado con alguien, te tensas. Cuando los límites son claros, incluso si no te gustan, sabes a qué atenerte. Y esa previsibilidad genera respeto. El problema es que poner límites activa muchas creencias internas. Ideas como si digo que no, se van a molestar, si marco esto, voy a perder esta relación, si no cedo, me verán como conflictivo. Estas creencias no suelen ser conscientes, pero dirigen el comportamiento. Y mientras sigan intactas, cualquier intento de poner límites se sentirá forzado o culposo.
Es importante entender que no todos los límites se ponen con palabras. Muchos se ponen con acciones, con silencios, con decisiones, con consistencia. Pero cuando sí se ponen con palabras, la forma importa tanto como el contenido. Un límite dicho con disculpas excesivas suena inseguro. Un límite dicho con agresividad genera resistencia. Un límite dicho con calma y firmeza transmite autoridad. Las conversaciones difíciles suelen activar el sistema nervioso. El cuerpo entra en alerta. El corazón se acelera. La mente busca defenderse. En ese estado, es fácil decir cosas que no quieres decir o callar cosas importantes. Por eso, el primer paso para manejar estas conversaciones no es hablar mejor, es regularte mejor. Si no puedes calmar tu cuerpo, no podrás comunicarte con claridad. Tomarte un momento antes de responder no es debilidad. Es inteligencia emocional. Decir déjame pensarlo o prefiero hablarlo con calma es una forma de proteger la conversación. No todo debe resolverse en el instante. La prisa suele empeorar los conflictos. El respeto se sostiene cuando eliges el momento adecuado para hablar. En conversaciones difíciles, muchas personas caen en el impulso de justificarse. Explican una y otra vez por qué hicieron algo, por qué piensan así, por qué no pueden. Creen que si explican lo suficiente, el otro entenderá y dejará de presionar. Pero la sobreexplicación suele tener el efecto contrario. Cuanto más explicas, más parece que necesitas permiso. Un límite no necesita una tesis. Necesita claridad. Decir no puedo hacerlo es suficiente. Decir no estoy de acuerdo es suficiente. Si el otro pregunta, puedes ampliar, pero no necesitas anticiparte. El respeto aparece cuando confías en que tu palabra vale sin adornos. Eso no te hace inflexible, te hace claro. También es importante aprender a tolerar la reacción del otro. Cuando pones un límite, el otro puede molestarse, frustrarse o intentar presionarte. Eso no significa que hiciste algo mal. Significa que cambiaste una dinámica. Muchas personas retroceden en sus límites al primer signo de incomodidad ajena. Y así enseñan a los demás que, si insisten lo suficiente, cederán. Sostener un límite no es repetirlo más fuerte. Es repetirlo con la misma calma. Entiendo que no te guste, pero esta es mi decisión. No necesitas ganar la discusión. Necesitas mantener tu coherencia. El respeto no nace de convencer, nace de sostenerte. Las conversaciones difíciles también incluyen recibir críticas. Muchas personas se ponen a la defensiva ante cualquier comentario negativo. O se justifican, o atacan, o se hunden. Ninguna de esas reacciones genera respeto. El respeto aparece cuando puedes escuchar una crítica sin desmoronarte ni contraatacar automáticamente. Escuchar una crítica no implica aceptarla. Implica darle espacio antes de responder. Puedes decir lo escucho sin estar de acuerdo. Puedes preguntar para entender mejor. Puedes decidir luego qué hacer con esa información. La seguridad se nota cuando no reaccionas desde el ego herido, sino desde la claridad. También hay conversaciones difíciles que implican confrontar comportamientos. Decirle a alguien que algo no te gustó, que cruzó un límite, que necesitas un cambio. Evitar estas conversaciones por miedo al conflicto suele generar resentimiento. Y el resentimiento termina filtrándose en formas pasivas de comunicación, sarcasmo, distancia, frialdad. Eso daña mucho más que una conversación directa. Confrontar no es acusar. Es describir. Hablar desde lo que ocurrió y cómo te afectó, no desde juicio sobre la persona. Cuando pasó esto, me sentí así y necesito esto es muy diferente a siempre haces esto. La primera invita a la responsabilidad. La segunda genera defensa. El respeto se construye cuando separas la conducta de la identidad. El tono es crucial. Puedes decir una verdad difícil con calma y generar apertura. O puedes decirla con tensión y generar cierre. La verdad no necesita dureza para ser firme. Necesita claridad. Y la claridad nace de haber procesado internamente lo que sientes antes de hablar. Muchas personas esperan a estar muy molestas para hablar.
Acumulan, toleran, ceden. Y cuando finalmente hablan, lo hacen desde la explosión. Eso no es poner límites, es descargar. Y aunque puede generar alivio momentáneo, suele dañar la relación y el respeto. Aprender a hablar antes, cuando la emoción aún es manejable, es clave. También es importante aceptar que no todas las conversaciones difíciles tendrán un final satisfactorio. A veces el otro no escucha. A veces no cambia. A veces no entiende. Y aún así, poner el límite sigue siendo necesario. Porque el límite no es para controlar al otro, es para cuidarte a ti. El respeto propio es la base del respeto externo. Hay personas que confunden mantener la calma con reprimir emociones. No es lo mismo. Mantener la calma no significa no sentir. Significa no dejar que la emoción dirija tus palabras. Puedes estar molesto y aún así hablar con respeto. Puedes estar triste y aún así ser claro. La madurez emocional no elimina emociones, las integra. Una conversación difícil también puede ser contigo mismo. Decidir dejar una situación, cambiar una dinámica, asumir una incomodidad necesaria. Muchas veces evitas poner límites afuera porque no los tienes claros adentro. No sabes qué quieres, qué necesitas, qué no estás dispuesto a tolerar. Clarificar eso es un trabajo interno previo a cualquier conversación externa. El respeto no se pierde por poner límites. Se pierde por no tenerlos. Las personas que siempre ceden pueden parecer amables, pero rara vez son profundamente respetadas. Porque el respeto necesita contornos. Necesita saber dónde empieza y termina el otro. Cuando esos límites existen, la relación se ordena. En contextos profesionales, los límites son aún más importantes. Decir hasta dónde llegas, que puedes asumir, que no. Aceptar todo por miedo a parecer incompetente suele llevar al agotamiento y a la pérdida de credibilidad. Decir esto no entra en mis responsabilidades o necesito más tiempo dicho con calma genera más respeto que decir sí y luego fallar. También es importante reconocer cuando alguien cruza un límite de forma constante. No todas las personas responderán bien a la claridad. Algunas se incomodan porque pierden privilegios. En esos casos, sostener el límite puede implicar distancia. Y eso también es válido. El respeto no siempre significa cercanía, a veces significa separación. Las conversaciones difíciles son inevitables si quieres relaciones honestas. Evitarlas no te protege, te debilita. Afrontarlas con agresividad te endurece. Afrontarlas con calma y claridad te fortalece. Esa fortaleza no se grita, se siente. A medida que practiques poner límites, notarás algo interesante, tu cuerpo empieza a relajarse. Ya no cargas tanto resentimiento. Ya no estás siempre en alerta. Esa calma interna se refleja en tu forma de hablar y de estar. Y las personas lo notan. No porque te vuelvas más dominante, sino porque te vuelves más coherente. El objetivo de este capítulo no es que ganes todas las discusiones. Es que no te pierdas en ellas. Que puedas atravesar conversaciones incómodas sin traicionarte ni atacar. Que puedas decir lo que necesitas decir y quedarte ahí, con respeto por ti y por el otro. En el próximo capítulo hablaremos de cómo hacer que las personas te escuchen y te recuerden. Pero nada de eso funcionará si no sabes sostenerte cuando la conversación se vuelve difícil. La autoridad real no se demuestra cuando todo es fácil, se revela cuando hay tensión. Y cuando aprendes a moverte ahí con calma, el respeto deja de ser frágil y se convierte en algo sólido, estable y duradero. Capítulo 8. Hacer que la gente te escuche y te recuerde. Hay muchas personas que hablan con corrección, incluso con claridad, y aún así pasan desapercibidas. No generan rechazo, pero tampoco dejan huella. Sus palabras se entienden, pero se olvidan. Esto no tiene que ver con falta de inteligencia ni con carisma insuficiente. Tiene que ver con algo más profundo, no logran crear impacto emocional. Y sin impacto emocional, no hay recuerdo. Sin recuerdo, el respeto se diluye con el tiempo. Hacer que la gente te escuche no significa que te presten atención por obligación. Significa que quieran hacerlo.
Que algo en tu forma de comunicar active su interés, su curiosidad o su confianza. Y hacer que te recuerden no implica ser espectacular, sino ser significativo. Las personas no recuerdan todo lo que oyen, recuerdan lo que les hizo sentir algo claro. Uno de los errores más comunes es creer que para ser recordado hay que decir cosas brillantes. Frases ingeniosas, ideas complejas, discursos elaborados. Pero la realidad es que lo complejo rara vez se recuerda. El cerebro humano recuerda lo simple, lo claro y lo emocionalmente coherente. Una idea bien expresada, con intención y presencia, pesa más que 10 ideas dichas sin alma. Las personas que dejan huella no suelen hablar mucho. Suelen hablar cuando tienen algo que decir. Y cuando lo hacen con una claridad que ordena la conversación. No compiten por atención, no interrumpen, no se imponen. Esperan su momento. Y cuando hablan, el ambiente ya está preparado para escucharlos. Esa preparación no se crea con palabras, se crea con presencia sostenida a lo largo del tiempo. Escuchar es una de las formas más subestimadas de ser recordado. Cuando escuchas de verdad, las personas te asocian con una sensación de alivio. Se sienten entendidas, consideradas. Y esa sensación se fija en la memoria emocional. Puede que no recuerden exactamente lo que dijiste, pero recordarán cómo se sintieron contigo. Y eso es mucho más poderoso. Hablar menos y decir más es una habilidad que se cultiva. Requiere tolerar el silencio, renunciar a la urgencia de opinar sobre todo, aceptar que no necesitas demostrar constantemente tu valor. Las personas que hablan sin pausa suelen ser oídas, pero no escuchadas. Las personas que eligen sus palabras suelen ser escuchadas incluso cuando hablan poco. La estructura de lo que dices también influye en cuánto se recuerda. No necesitas fórmulas rígidas, pero sí intención. Una idea clara, un ejemplo concreto y una conclusión sencilla crean un recorrido mental fácil de seguir. Cuando el cerebro puede seguir un hilo sin esfuerzo, lo guarda con más facilidad. Cuando todo es difuso, se pierde. Las historias son una de las herramientas más naturales para ser recordado. No porque sean entretenidas, sino porque reflejan experiencia. Una historia breve, bien elegida, conecta una idea con una vivencia. Y las vivencias se recuerdan más que los conceptos. No necesitas grandes relatos. A veces basta con una situación cotidiana bien contada, sin adornos, con honestidad. Es importante entender que una historia no es una actuación. No se trata de exagerar ni de buscar dramatismo. Se trata de compartir algo real que ilustre un punto. Cuando una historia se cuenta desde la verdad, se siente. Cuando se cuenta para impresionar, se nota. Y lo que se nota artificial se olvida rápido. La forma en que comienzas a hablar también importa. Los primeros segundos de una intervención determinan si el otro se acomoda para escuchar o se desconecta. Empezar con rodeos largos, aclaraciones innecesarias o disculpas diluye la atención. Empezar con una idea clara, una pregunta relevante o una observación directa enfoca al oyente. No es agresivo, es respetuoso con su atención. El final de lo que dices es tan importante como el inicio. Muchas personas terminan sus ideas de forma débil, como si se retiraran antes de tiempo. Añaden frases innecesarias, preguntas de validación, explicaciones extra. Aprender a cerrar una idea y detenerte ahí le da peso. Deja que la frase caiga. Permite que haga efecto. El ritmo vuelve a aparecer como un factor clave. Cuando hablas sin pausas, no das tiempo a que el mensaje se asiente. El oyente recibe información, pero no la procesa. Las pausas bien colocadas permiten que el mensaje se grabe. No tengas miedo de ellas. El silencio después de una idea importante es una invitación a que el otro la integre. La coherencia entre lo que dices y cómo vives también influye en cuánto se te recuerda. Las personas recuerdan a quienes son consistentes. No perfectos, pero coherentes. Si alguien dice una cosa y actúa de otra manera, la mente del otro se confunde y tiende a descartar el mensaje. La coherencia genera confianza, y la confianza fija el recuerdo. Otro elemento fundamental es hablar desde la experiencia y no solo desde la teoría. Puedes conocer muchos conceptos,
Pero cuando hablas desde lo vivido, tu voz cambia. Hay más cuerpo, más seguridad. No necesitas haberlo vivido todo. Basta con hablar de lo que sí conoces. Reconocer límites también genera respeto. Decir no tengo una respuesta clara a eso puede hacerte más creíble, no menos. La autenticidad no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa que lo que dices está alineado con lo que sientes y con lo que eres. Cuando hay alineación, el mensaje fluye. Cuando no, se siente forzado. Las personas recuerdan a quienes no actúan un papel. Porque en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad destaca sin esfuerzo. También es importante entender el contexto emocional del oyente. No se escucha igual cuando se está cansado, preocupado o a la defensiva. Las personas que saben leer el momento ajustan su forma de hablar. No cambian su mensaje, cambian el ritmo, el tono, la extensión. Esa sensibilidad hace que el mensaje llegue mejor y se recuerde más. Hacer que te recuerden no significa gustarle a todo el mundo. De hecho, intentar gustar suele diluir el impacto. Las personas que dejan huellas suelen tener una posición clara. No buscan consenso constante. Expresan su punto con respeto y aceptan que no todos estén de acuerdo. Esa claridad de postura hace que se las recuerde como personas definidas. El uso consciente del lenguaje también influye. Palabras simples, frases directas, ideas bien delimitadas. No necesitas adornar. La sobriedad comunica seguridad. Cuando todo es exagerado, nada destaca. Cuando algo es simple y preciso, se fija. La repetición inteligente también ayuda al recuerdo. No repetir por insistencia, sino reforzar una idea clave desde distintos ángulos. Una frase que vuelve, una idea que se conecta con distintos ejemplos. El cerebro necesita cierta reiteración para consolidar. Pero esa reiteración debe sentirse natural, no forzada. La emoción es otro pilar. No emoción desbordada, sino emoción clara. Mostrar interés, entusiasmo moderado, convicción. Cuando hablas de algo que realmente te importa, se nota. Esa energía contagia atención. No necesitas exagerar emociones que no sientes. Basta con no apagar las que sí están. La presencia física vuelve a jugar un rol. Mirar cuando hablas, estar quieto cuando la idea lo requiere, acompañar con gestos sobrios. Todo eso refuerza el mensaje. Cuando el cuerpo está disperso, la atención del otro también lo está. Cuando el cuerpo está alineado, el mensaje llega con más fuerza. También es importante saber retirarte. No extender una intervención solo porque tienes más para decir. Saber terminar a tiempo es una forma de respeto hacia el oyente. Dejar algo sin decir puede ser más poderoso que decirlo todo. El respeto crece cuando muestras que valoras la atención del otro. Ser recordado no es un objetivo que debas perseguir obsesivamente. Es una consecuencia de comunicarte desde un lugar claro y presente. Cuando te enfocas en expresar con honestidad y escuchar con atención, el impacto aparece solo. Cuando te enfocas en causar impacto, suele desaparecer. Con el tiempo, notarás que algunas personas buscan tu opinión. Te miran cuando hay silencio. Te preguntan qué piensas. Eso no ocurre porque hables más fuerte, sino porque hablas con intención. Porque cuando hablas, algo se ordena. Y las personas buscan orden en medio del ruido. Este capítulo no busca convertirte en alguien memorable a la fuerza. Busca que entiendas cómo funciona la memoria emocional en la comunicación. Cómo pequeñas decisiones en tu forma de hablar pueden hacer una gran diferencia en cómo te perciben. No para manipular, sino para comunicar con más conciencia. A lo largo de este libro has trabajado tu mundo interno, tu cuerpo, tu voz, tus palabras, tus límites y tus conversaciones. Todo converge aquí. Cuando todo está alineado, tu presencia se vuelve clara. Y la claridad siempre deja huella. Ser escuchado y recordado no es un privilegio de unos pocos. Es el resultado de estar realmente ahí cuando hablas. De no esconderte. De no imponer. De no actuar. Solo estar, decir lo que importa y permitir que haga efecto.
Cuando haces eso de forma consistente, las personas no solo te escuchan, te recuerdan. Y ese recuerdo, tranquilo y sólido, es una de las formas más profundas de respeto.